bienvenidos, bienvenidas a casa. Clochinas, la temporada de la clochina ha empezado y las vamos a tener todo el verano. Estos los he comprado esta mañana del Mercado Colón. No he comprado porque Luis, el pescatero de Martin y Mary, me los ha regalado. Gracias, Luis. Y estos los vamos a preparar como a vosotros os gusta en el mercado, que ahí en Mackin Café los preparamos con curry verde, pasta de curry verde, leche de coco, clochinas, un matrimonio hecho en el cielo. Se puede tener un matrimonio de 3, bueno, igual sí. Nosotros no usamos esta pasta de curry. Esta pasta de curry os va a facilitar a vosotros el trabajo, pero nosotros en Mackin Café hacemos una pasta de curry. Y esta pasta lleva muchos ingredientes. Entre otros, lleva citronela, galangal y lima, entre otras muchos más. Nosotros cuando hacemos las clochinas en curry verde, añadimos más de estos ingredientes cuando cocinamos las clochinas para potenciar los sabores. Y también al final ponemos un poco de albahaca y un poco de cilantro. Este es jaggery. Jaggery es azúcar de palma. Y nampla, salsa de pescado. ¿Qué aportan estas dos cosas? Pues aportan dulce y salado. Y esta combinación, este conjunto de salado, dulce, picante, cremoso con la clochina hace esta explosión de sabores, estas texturas que son tan características de la cocina tailandesa. Vamos a cocinar. Ok, pues vamos a cocinar las clochinas. Necesitas un cacharro hondo, lo suficientemente grande para que las clochinas quepan cuando ya están cocinados. Vamos a calentar un poquito de leche de coco ahí dentro, y dentro de este poquito de leche de coco vamos a casi freír la pasta de curry. Recordad que había dicho, lleva citronela, lleva hoja de lima, lleva galangal, lleva también napi. Napi es una pasta de gamba fermentada, muy típica también en la cocina tailandesa y también birmana. Lleva también cilantro. Aviso para los que no les gusta el cilantro, este no es tu plato. Lleva cilantro y lleva también, ¿qué más lleva? Guindilla, por supuesto, mucha guindilla. Es una salsa bastante picante. Ok, ¿veis que está empezando a echar burbujitas ahí alrededor la leche de coco? Entonces este es el momento cuando podemos añadir nuestro curry verde y le vamos a dar un pequeño sofrito a la pasta. ¡Ah! ¡Qué bien huele! Eso es realmente cuando notas la diferencia entre la pasta comercial y la pasta casera, porque la casera los aromas son mucho más potentes, ¿no? Ok, y voy a añadir la hoja de lima café, ¿vale? Ahí dentro. Voy a añadir un poquito más de galangal, un poquito de lima rallada. Esta lima, había cogido unas limas del restaurante cuando esperamos y los congelé. Y como los uso para hacer zumo, pues ideal, perfecto. Ok, las clochinas dentro. Y tenemos que tapar la olla. Entonces vamos a darles un pequeño salto ahí. Y los vamos a tapar. Yo no tengo tapa para esta olla y el plato más grande que tengo es este. Entonces vamos a ver cómo funciona. Ok, volvemos en un par de minutos cuando están cocinados las clochinas. Ok, con mucho cuidado. Unos minutos han pasado. Me quito la papa improvisada. ¿Y veis cuánto líquido ha soltado ahí la clochina? Bueno, todos sabemos, las clochinas sueltan mucho líquido. Yo quiero una salsa cremosa, entonces, con perdón, una parte de este líquido lo voy a perder. Y con lo que queda, voy a añadir un poco más de leche de coco para que la salsa sea muy cremosa. Mira, citronela ha aparecido durante la cocción porque se me olvidé meterlo, ¿verdad? He levantado la tapa después y lo he metido. Vale, ahora un puntito de nampla, el salado, un poquito de azúcar de palma. ¿Y qué sensación nos falta? Un poquito de ácido. Entonces, esta lima, vamos a poner un poquito de zumo, que me cuesta salir porque estaba congelado. Pero bueno, lo voy a echar ahí dentro.
a correr. Bueno, ya está. Este no tiene ninguna complicación. Es un plato súper sencillo y muy delicioso. Ya. Aunque tengo que decir también que el otro día vi un vídeo de Paco Alonso que hacía las clochinas como hacía su madre con pimentón, y pensé, ¡oh, qué buenos también!, ¿no? Entonces, qué rico es este mundo, ¿no? Que se puede coger una cosa tan sencilla como la clochina y hacerlas de dos maneras tan distintas, pero ambas deliciosas. Así que, Paco, esto es una alternativa a la receta de tu mamá. Y así que podemos ir intercambiando durante esta larga temporada de clochinas. Y no tenemos que comerlos siempre de la misma manera. Podemos probarlos un día con pimentón y otro día con chile verde. Voy a añadir la guarnición, un poquito de cilantro, hojas de cilantro y un poquito de albahaca. Si tienes la suerte de encontrar albahaca Thai, mejor aún. Ya está. ¡Ay, qué hambre tengo! Vamos a la mesa. Es un día fantástico hoy, es un día, vamos, con un sol que es el primer día del verano. ¿Y qué mejor momento? ¡Qué pasada! Me encanta el principio del verano. Y este año pues tenemos que mirarlo con mucho optimismo, ¿verdad? Porque se acaba la clausura y empieza la libertad. Cheers, everybody!